Hablando un poquito también, como hablaba el presidente de Petróleos Mexicanos, el día de ayer, el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dio nuevos datos. Dejó en evidencia, valga la redundancia, nueva evidencia de cómo fue el saqueo brutal a Pemex. Y es que hemos hablado como en el sexenio peñista, con la reforma energética promovida por toda la bola de ladrones del PRIAN, que no se les olvide, que ahorita quieren venir a decir que las cosas están haciendo mal, pero ellos intentaron convencernos haciendo giras por todos los estados en el país de que la reforma energética era lo mejor para los mexicanos, intentando convencernos de vender a la gallina de los huevos de oro a cambio de unas migajas, que era lo que le querían dar al pueblo mexicano. Bueno, resulta que Peña dejó brutalmente endeudado. Y esto había costado trabajo incluso ver a qué punto estaba endeudado Pemex. Sabíamos y sabemos que está, pues sí, digamos, la dejaron casi en el cascarón. Pero a qué grado es algo que no se tenía claro. El día de ayer habla Ramírez de la O, el titular de Hacienda, y dio un dato, dio una cifra de verdad escalofriante. 50,000 millones de dólares es la deuda que dejó solo Peña Nieto a la petrolera mexicana. De ese tamaño. Luego de la reforma energética que iba a salvar al petróleo en México y que nos iba a volver potencia mundial, pues bueno, nos dejó empeñados, no diría yo de por vida, pero sí por varias generaciones. Vamos a verlo. Ramírez de la O dice, justifica el déficit y culpa al PRI y al PAN. El elevado nivel de endeudamiento que enfrenta Pemex se debe al manejo de la petrolera durante el anterior sexenio, denunció el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, en su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del quinto informe y para explicar el paquete económico 2024. El funcionario respondió al cuestionamiento sobre Pemex y el techo de deuda solicitado para la empresa petrolera. El secretario señaló directamente al sexenio de Peña de ser el culpable de un autoendeudamiento de la empresa productiva del Estado, el que endeudó a Pemex en 50,000 millones de dólares, pasando de 49,000 a más de 100,000 millones. O sea, imagínense, ahí hacemos una pausa. La deuda que recibe Peña de las administraciones anteriores, de Salinas, de Cedillo, de Fox, de Borolas, era de 49,000 millones de dólares, lo cual es una barbarie. Bueno, pues fue tan catastrófico el sexenio a nivel Pemex de Peña que todo lo que se habían logrado fregar, todos los expresidentes, Peña se lo aventó en un sexenio. O sea, pasó de 49,000 millones de dólares a 100,000 millones de dólares. La duplicó. Vamos a verlo. Dice, además afirmó que este gobierno no ha endeudado a Pemex y defendió la inyección de recursos por 145,000 millones de pesos que se solicitan para el 24 para el pago de amortizaciones de deuda. Las calificadoras y firmas internacionales reaccionaron favorablemente a esta medida, aseguró Ramírez de la O, y refirió lo dicho por Moody's. Es una propuesta que alivia el estrés de liquidez petroleras. Esto, bueno, también el tema de las tasas de interés es sumamente interesante, como pues no se entiende. Ahí sí es una tachita para la Secretaría de Hacienda y todos estos organismos, porque no baja la tasa de interés. Y yo creo que es, pues bueno, también importante empezar a descargar un poquito, aunque entendemos que muchos dirán que la tasa de interés es buena o mala, depende. Pues bueno, los bancos ya vimos cómo este año y el anterior se han enriquecido a lo bestia, pero la tasa de interés es necesario que baje también para aliviar un poquito,
pues valga la redundancia, la deuda y el interés que pagamos todos los mexicanos. En fin, pero este dato me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque contrasta con lo que dijo hace unas semanas las calificadoras, Moody's y etcétera, en las cuales habían degradado de nueva cuenta a la petrolera mexicana. ¿Saben cuál fue la recomendación de Moody's para sanear la deuda en México, para sanear las finanzas de la petrolera mexicana? Escuchen esta barbarie. Pedían que el gobierno mexicano parara 3 refinerías. O sea, que cerraran 3 refinerías para así descongestionar la deuda de Pemex. Y dice uno, ¡ay, cabrón! Pues ¿cuándo se ha resuelto la deuda de una tiendita cerrando la tiendita? No tiene sentido alguno, ¿no? Si a lo mejor tu principal actividad, la que mayores ingresos te genera, pues ¿cómo la vas a cerrar? Esto es absurdo. Bueno, ahí se está avanzando tal cual en este tema. Otro tema también relacionado con Pemex, que es importante mencionarlo aquí, es lo que se plantea que muy probablemente sea ya una obra del próximo sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum. Y es que hay una complicación para traer sobre todo el diésel de Deer Park, esta refinería mexicana, la cual, pues bueno, se compró a Shell a precio de remate y que ahorita están los gringos arrancándose los pelos de la cabeza a tirones porque se les fue el negociazo del año. Pues bueno, hay una complicación para traer todo este hidrocarburo hacia nuestro país y lo que se ha estado haciendo en gran parte es venderlo allá y traerte pues la lana, ¿no? Aunque esto es bueno, claro, ¿no? Es más ingreso para el país, va en contra, o entre comillas en contra, a la política principal del presidente, la cual es lograr una soberanía energética, ¿no? Cubrir nuestras necesidades, cubrir nuestros requerimientos y ya de ahí, si sobra, te vendo todo lo que sobre. Bueno, están planteando hacer un megaducto, algo estilo Nord Stream, pero entre la frontera de México y Estados Unidos para poder conectar esta refinería de Deer Park hacia México y ahora sí a través de ductos poder mover el diésel y el crudo. Interesantísima esta postura. ¿Por qué? Porque bueno, hoy en día todos los cargamentos de parte de Deer Park se están moviendo por buques petroleros, con lo cual, pues imagínense tanto el gasto como la demora en que puedan llegar esto. Imagínense si nada más tienes la llave, ¡pam!, del petróleo, del diésel y empieza a correr por los ductos. Es un proyecto muy ambicioso que esperemos se concrete para la administración del año entrante, encabezada por la doctora Claudia.